Hace unos días, antes de la publicación de este video, se dio la liberación de 3 millones de archivos entre fotos, videos y más material audiovisual que acumuló el nefasto Jeffrey Epstein, y que corrobora todas las teorías de la conspiración que giraban alrededor de él y las terribles veladas que pasaban en su isla, que se encuentra ubicada en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Hoy, el tema que nos convoca es analizar cómo Pier Paolo Pasolini y Stanley Kubrick no grabaron películas de ficción, sino que grabaron documentales de cómo las élites realizaban o continúan realizando actos atroces que vienen desde los rincones más recónditos de la perversión humana. Hoy conversaremos de cómo Saló, o los 120 días de Sodoma, y Eyes Wide Shut fueron una denuncia que realizaron ambos directores y que dichos filmes les costó su vida. Empecemos con Pasolini, uno de los directores más importantes del cine italiano. Tuvo una filmografía sumamente importante con largometrajes como El Evangelio según Mateo, Teorema o Medea, y su obra póstuma como lo fue Saló o los 120 días de Sodoma, donde denunció todos los actos que cometía la élite fascista de aquel momento. En la película encontramos al duque, al monseñor, al presidente y al magistrado, que hacen del cuerpo de los demás un objeto de consumo, demostrando que el poder hace lo que quiere cuando quiere. Actos como la copagia, el abuso hasta el cansancio, y como un grupo lleno de poder castiga la desobediencia con la muerte, o como los nombres se desvanecen para dar paso a ser objetos de placer, culminando con un baile mundano y dando uno de los finales más desesperanzadores del mundo cinematográfico. Antes del estreno de este producto audiovisual, Pasolini recibió múltiples cartas de amenaza por parte de la derecha neofascista italiana de aquel entonces, advirtiéndole que no estrenara este filme, ya que las consecuencias serían mortales. Al director italiano poco le importó esto y continuó con todos los preparativos para el estreno de uno de los filmes más polémicos de todos los tiempos. A pesar de seguir lidiando con obstáculos tales como la confiscación judicial por obscenidad extrema y como la censura de esta obra no solo estuvo presente en el país italiano, sino que también en otras latitudes. 3 semanas antes de su estreno, el 2 de noviembre de 1975, para ser más exactos, alrededor de las 10 de la noche, Pasolini cenaba en el restaurante Pomidoro, en compañía de su amigo cercano Ninetto Davoli. En ese momento, el director italiano se encontraba tranquilo, aunque con cierta preocupación por la pérdida de los negativos de Saló, que fueron robados por las mismas personas que lo silenciaron. Entre las 10:30 y 11:30 de la noche, se despide de Ninetto y conduce su Alfa Romeo Giulia 2000 GT en dirección a la estación Termini, en búsqueda de un joven llamado Giuseppe Pino Pelozzi, mejor conocido como La Rana, en el bajo mundo de Roma. Conducen unos 20 kilómetros hasta el Hidroscalo de Ostia, una degradada zona portuaria rodeada de precarios y soledad, perfecto para un desenlace fatal. Se dice que el ataque al cineasta se da entre las 12, medianoche y 1:30 de la mañana del 3 de noviembre. Según la versión oficial, que fue la que en ese momento dio Pelozzi, Pasolini trató de sobrepasarse con él y por consiguiente él se defendió, golpeándolo con una tabla de madera, y luego, cuando trató de huir, atropelló al director de manera accidental. Pero la versión forense nos dice otra cosa, la cual fue que el director tenía el tórax destrozado, el corazón reventado, los dedos de las manos rotos y sus partes nobles destrozadas, sugiriendo que el ataque fue cometido por al menos 3 a 4 personas con una violencia grotesca y brutal. El hallazgo del cuerpo de Pasolini se da alrededor de las 6 de la mañana, cuando una mujer que vivía en los precarios cercanos se acercó al cuerpo, pensando inicialmente que era un montón de basura por lo desfigurado que se encontraba. Luego del deceso del director italiano, Pelozzi fue condenado a 9 años por este suceso, declarando que este acto fue realizado por un joven perturbado por las autoridades italianas. Su vida se balanceó entrando y saliendo de la cárcel producto de las drogas y robos, hasta que en el 2005 Pelozzi apareció en el programa de televisión Hombre sul Giallo, afirmando lo siguiente: "No fui yo, fueron 3 hombres con acento del sur, sicilianos o calabreses.
que llegaron en un coche con matrícula de Catania. Me amenazaron a mí y a mi familia si hablaba. A Pasolini lo masacraron mientras gritaban sucio comunista. A partir de ese día, Pelosi cambió todo su discurso, afirmando en más de una ocasión que fue utilizado como un chivo expiatorio, con la promesa de que su familia no iba a pasar ningún tipo de necesidad siempre y cuando él fuera el responsable por la muerte de Pier Paolo. Pelosi falleció en el 2017, llevándose consigo los nombres de los verdaderos responsables del deceso de Pasolini, pero siempre afirmando que fueron sicarios del poder. El estreno de Saló estuvo envuelto en un caos que muy pocas obras cinematográficas poseen, ya que su director fue masacrado y su obra póstuma era un producto cinematográfico que se basaba en la tortura y el sadismo. El 22 de noviembre de 1975 en París, la crítica estuvo dividida entre opiniones que afirmaban que era una obra maestra y otros que decían que era una aberración visual. En Italia, la Iglesia Católica afirmaba que era un desagradable ejercicio en contra de todo lo bueno de la sociedad. Y en lugares como Australia o Reino Unido, se censuró totalmente hasta finales de los 90, afirmando que iba en contra de todo lo bueno que existía dentro de la humanidad. Pasolini no llegó a ver el estreno de su obra más polémica, ya que fue silenciado por parte de las autoridades de aquel entonces, dejando totalmente impunes a los responsables de dichos delitos y dando una obra que está muy lejos de ser una ficción y que se convierte en algo que nos muestra cómo el desprecio de la vida es una similitud tan actual como lo que se encontró en los archivos de Epstein. 24 años después, en otros tiempos, un valiente director decidió denunciar lo que pasaba en las altas esferas de poder, y el cual terminó de la misma manera que su colega italiano. Stanley Kubrick fallece 6 días después de entregar el montaje final de Eyes Wide Shut a Warner Bros. ¿Esto es una coincidencia? ¿Por qué Warner Bros. Eliminó 25 minutos del metraje final del filme? ¿Kubrick conoció a Epstein? Acompáñenme a descubrirlo. Kubrick, como Pasolini, es uno de los pilares fundamentales en la historia del cine. Filmes como 2001, Una Odisea del Espacio, La Naranja Mecánica y Barry Lyndon son solo algunas obras que plasmó en la gran pantalla y las cuales demostraron su gran genio para crear películas memorables. A principios de los años 60, después del rodaje de Lolita y Doctor Strangelove, Stanley decidió dejar Hollywood y mudarse a una mansión afuera de Londres. Esto se dio producto de muchos factores. Uno de ellos, su cansancio por la intervención de los ejecutivos de Hollywood, su paranoia por la seguridad, su aerofobia, que es el miedo a volar, y lo que más nos importa acá, su conocimiento sobre lo que pasaba en los círculos más bajos de Hollywood. Esto fue lo que lo llevó a adaptar la novela en la que se basa Eyes Wide Shut, llamada Traumnovelle, escrita por el austriaco Arthur Schnitzler. Kubrick, al tener esa obsesión por el control y la información que podemos ver reflejada en la forma en la que dirigía sus filmes, siempre supo quién era Epstein y cómo se manejaban las veladas en su isla, viendo esto en la similitud del personaje de Victor Ziegler, interpretado por Sidney Pollack, con el monstruoso Jeffrey Epstein. Similitudes como su rol de anfitrión y escenas como la sobredosis en el baño, que, como podemos ver en los archivos de Epstein, ahora sabemos que eran totalmente reales. A esto podemos sumar lo que dijo Roger Avary, que es un prestigioso guionista y director estadounidense, ganador del Oscar por su trabajo junto a Quentin Tarantino en el guión de Pulp Fiction, en el podcast de Joe Rogan. Lo que la gente no entiende es que Stanley murió antes de que la película estuviera realmente terminada. Y cuando un director como Kubrick muere, el estudio, en este caso Warner Bros., toma el control. La película que vimos no es la película de Stanley Kubrick. Es la versión del estudio de una película de Stanley Kubrick. Ellos la editaron, la recortaron y le pusieron esas figuras digitales para ocultar lo que pasaba en las escenas de la orgía. Pero no fue solo por la clasificación por edades, fue para quitarle los dientes a la película. Stanley estaba tratando de decir algo muy específico sobre quiénes son estas personas y cómo operan. Stanley sabía cosas, vivía en su propio mundo y estudiaba todo. Eyes Wide Shut era su manera de abrir el telón. Pero el problema de abrir el telón es que a la gente que está detrás no le gusta ser vista. Existe una versión que asegura que en el 2002 Nicole Kidman habría revelado al National Enquirer que Kubrick la llamó 2 horas antes de morir para decirle: nos van a envenenar a todos tan rápidamente
que no nos dará tiempo ni de estornudar. Y si bien muchos portales han hecho eco de esta confesión, ninguno ha salido a desmentirla o a confirmarla. También se ha dicho que el filme marcó el principio del fin de la pareja Cruise-Kidman, debido a diversos factores como el método Kubrick, que más que todo era terapia de choque que fomentaba el aislamiento y también los celos dentro de lo que era la pareja, el desgaste del rodaje más largo de la historia. Eyes Wide Shut tiene el récord Guinness por el rodaje más largo, que fueron 400 días consecutivos, y también la cienciología. Se dice que muchos miembros de la cienciología en ese momento, como Mike Rinder, veían con muy malos ojos que Cruise pasara encerrado con Kubrick en Inglaterra por tanto tiempo, aunque ellos mismos han negado esta historia. La versión oficial nos dice que Stanley Kubrick murió pacíficamente mientras dormía, víctima de un ataque cardíaco a los 70 años. No hubo autopsia, pues según las autoridades no se hallaron signos de violencia ni nada que sugiriera algo más que una muerte natural por causas biológicas. Sin embargo, para un hombre que controlaba cada milímetro de sus encuadres y cada segundo de su vida, resulta cuando menos inquietante que su corazón se detuviera apenas 6 días después de entregar el montaje final de su película más reveladora. ¿Es realmente posible que el director más obsesivo de la historia muriera por causas naturales justo antes de que el mundo viera su denuncia más peligrosa? ¿O como ocurre en sus películas, estamos simplemente aceptando la explicación más cómoda para no tener que mirar lo que hay detrás de la máscara? La muerte de Epstein es otro misterio, ya que se atribuye a un suicidio, pero no hay manera de corroborarlo, ya que al igual que las muertes de Pasolini y Kubrick, son cosas que no han podido comprobarse del todo. Sin lugar a dudas, vemos que estamos rodeados por monstruos que hacen barbaries de noche en lugares escondidos, y los que tratan de denunciar esto terminan bajo tierra. Kubrick y Pasolini sabían muchas cosas que trataron de plasmar y que a ambos les costó su vida. Ahora, con la aparición de los archivos Epstein, solo hacen que nos convenzamos de que la única diferencia entre una teoría de conspiración y la realidad es solo un par de años. Denle like a este video, suscríbanse al canal. Recuerden que todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, hora Costa Rica, México, tenemos el podcast Operando Películas, donde hablamos de cine y de todo lo que envuelve el séptimo arte. Yo soy Fonso y les deseo buenos días, buenas tardes y buenas noches.